¿Qué tal? Muy buenos días, me alegra muchísimo saludarlos hoy, lunes 23 de enero, se nos fue el mes, el primer mes del año 2023, pero aquí estamos empezando esta semana con todas las fuerzas, con toda la alegría, con todo el gozo y el privilegio de poder compartir un mensaje de la Biblia, que hoy a través del versículo del día nos traslada al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Mateo, al capítulo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, pues el versículo de hoy hace parte de una famosísima parábola en la Biblia a través de la cual el Señor Jesús pues compartía a sus discípulos el valor de recibir adecuadamente la palabra de Dios, la famosa parábola del sembrador. Bueno, yo quisiera hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué significa para ti la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿qué significado tiene para ti? De pronto me dirás, bueno, pues es un libro más. Si entendemos que la Biblia contiene la palabra de Dios, pues es un libro más dentro de los muchos millones de libros que hay sobre la faz de la tierra. O quizá me dirás, no, es un libro de sabiduría. Y está bien. O tal vez me dirás, es un libro que contiene valores antiquísimos y quizá su aprecio tiene que ver más por sus antigüedades que por otra cosa. Tanto tiempo preservado, en fin, de alto valor por lo antiguo que es. O tal vez habrás escuchado esta expresión, la palabra tiene poder, la palabra tiene poder, y la verdad es que es cierto, la palabra tiene poder, con las palabras hacemos y deshacemos, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que entender, y quiero transmitirte este día, que es la palabra que en sí misma encierra todo el poder que pudiéramos imaginarnos. La palabra de Dios es poderosa. Por la palabra de Dios fue creado el universo. Por la palabra de Dios se generó la vida. La palabra de Dios hace que las cosas sucedan. La palabra de Dios construye. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios forma, renueva, sana, transforma. Pero es necesario que esa palabra sea sembrada como la semilla en una buena tierra. Y esto es lo que marca la pauta, esto es lo que hace la diferencia entre unos y otros. No simplemente el concepto que tengan de la palabra de Dios, sino en qué terreno está sembrada esa palabra. Porque de una o de otra forma yo sé que todos tenemos la oportunidad de que esa palabra de Dios llegue a nuestros oídos de alguna manera. Pero el terreno fértil es lo que hace que esa palabra que llega sea sembrada y entonces genere aquello para lo cual se ha dispuesto. ¿Qué es un terreno fértil? Sería entonces la siguiente pregunta. ¿Qué es un terreno fértil? Pues cuando hablamos de un terreno fértil, estamos hablando indudablemente del corazón. Un corazón dispuesto a recibir esa palabra. Hay corazones que no están dispuestos a recibirla. No me importa, no quiero oírla. Que pase derecho. No, lo primero es un corazón dispuesto a recibir esa palabra. Esta mañana, en este instante que estás escuchando estas palabras, ¿estás dispuesto a recibirla? ¿Estás dispuesta a recibirla? ¿A abrigarla? ¿Estás dispuesto a ser instruido por ella? Cuando escuchamos esa palabra, pensamos, a ver, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué puedo aprender? ¿En qué me puede instruir? ¿En qué me puede capacitar esta palabra? Pues eso es un terreno fértil. Cuando la respuesta a estas preguntas que te he hecho es una respuesta positiva, claro, yo quiero que esa palabra genere en mí una instrucción, una renovación, un cambio. Por eso anhelo oírla, escucharla. Quiero ser instruido por ella. Pues la palabra de Dios justamente es eso. Lo primero que hay que hacer, de acuerdo a lo que
el Señor Jesús quiso enseñar a sus discípulos es oírla, oyendo. Aquel que oye, dice, aquel que oye la palabra, pues hay que oírla. Para oírla hay que sacar un tiempo, para oírla hay que disponerse, para oírla hay que seguramente congregarse, seguramente ir a la Biblia. Hay que tener una disposición del corazón para oírla, porque ese es el primer paso. Pero el segundo paso es entenderla. El que la oye y la entiende. Ay, Juan Carlos, pero ¿cómo entenderla? A veces no resulta tan fácil. Pues quiero darte unas claves para entender la Biblia. La primera, poner el sentido. Es que cuando yo leo, como cualquier lectura, yo tengo que ponerle el sentido a lo que estoy leyendo. Hay un contexto cultural, hay un contexto religioso, hay un contexto político, hay un contexto histórico, que cuando yo lo miro alrededor de lo que estoy leyendo, entonces empiezo a entender. Dice la Biblia que un grupo de cristianos que recibían la palabra eran más nobles que otros porque estos le ponían el sentido a lo que estaban escuchando y pensaban, a ver, ¿qué es lo que quiere decir esto? Eso es ponerle sentido. No basta simplemente con oírla, con leerla. Hay que ponerle el sentido, pensar, ¿qué es esto que estoy leyendo? ¿Qué es esto que estoy escuchando? A ver, ¿cómo se aplica esto? Eso es ponerle sentido. Otro elemento fundamental para entenderla es poner atención. A veces nuestra cabeza está ocupada en tantas cosas. Tenemos una mente dispersa que vuela. Y entonces mientras escuchamos estamos pensando por allá en el negocio, estamos pensando en la casa, estamos pensando en el almuerzo, estamos pensando en otras cosas. Y nos desviamos y cuando nos damos cuenta como que, a ver, aterrizamos, ay, cierto que estoy oyendo o cierto que estoy leyendo. No, hay que poner atención. Y eso nos compete a nosotros, eso te compete a ti, me compete a mí. En eso no tiene nada que ver el Señor. El Señor siembra, Él es el sembrador, Él esparce la semilla, pero a mí me toca poner atención. En tercer lugar, renovar la mente, porque seguramente la Biblia, la palabra de Dios, tiene cosas que van en contradicción a nuestros esquemas y nuestros paradigmas mentales, y entonces choca con nuestros planteamientos. Y si no estamos dispuestos a que nuestra mente se renueve, pues difícilmente esa palabra va a ser sembrada. Cuando vamos a la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios, pues es necesario advertir que habrá cosas que seguramente no me gustan o yo no las consideraba de esa forma, pero cuando la palabra de Dios lo enseña, por lo menos vale la pena considerarlo, por lo menos vale la pena intentarlo, estar dispuestos a renovar la mente. Y entonces, cuando yo la oigo y la entiendo, poniéndole sentido, poniéndole atención, renovando la mente, dice el Señor Jesús, entonces esa palabra sembrada da fruto. ¡Ay! Y esto quizás es lo más bonito y donde quiero decirles con todo el corazón, es que la palabra de Dios tiene poder. ¿Poder para qué? Para fructificar. Da fruto. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. El Señor la envía y cumple su propósito. Y el propósito de la palabra de Dios es que dé fruto. Y la persona que la oye y la entiende, la alberga en un terreno bueno, va a dar fruto. Genera bendición, genera fructificación. Habrá un cambio de vida, habrá un cambio de mentalidad, habrá prosperidad, vamos a avanzar. La palabra de Dios abre las puertas a la bendición, al éxito, a la prosperidad. La palabra de Dios produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y lo que yo quiero hoy decirles es que la palabra de Dios no es un tema místico. La palabra de Dios no es un tema simplemente religioso. La palabra de Dios es lo más maravilloso que nos puede pasar a los seres humanos para salir adelante, para ser bendecidos, para prosperar, para crecer, para avanzar. Los grandes hombres de la historia, prósperos y exitosos, fueron hombres que de una o de otra forma aplicaron la palabra de Dios a sus vidas y a sus hechos.
Así que les voy a invitar a que oremos, a que nos acerquemos a Dios en esta mañana y hablemos con Él. Dile, Señor, hoy recibo tu palabra como debo recibirla, con alegría, con la expectativa de lo que tú me puedas enseñar, con la ilusión de que al escucharla y entenderla, entonces esa semilla fructifique, se multiplique, genere un cambio, una transformación, genere bendición, abra las ventanas de los cielos a mi favor, Señor. En esta mañana, Dios, acepto tu palabra como una palabra poderosa, la palabra transformadora que da vida, la palabra que renueva, que revoluciona a los seres humanos. Gracias, Señor, por disponer tu palabra todos los días para mí. Gracias por querer enseñarme, por querer formarme y por querer, Señor, mi realización y mi éxito. Dios mío, pongo en tus manos este día. Te pido la bendición para vivirlo y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, pues de esta manera nos lanzamos a vivir esta nueva semana, este lunes que Dios pone delante de nosotros. Quiero animarles a que compartan estas palabras, este video con otras personas si les ha parecido interesante. Quiero pedirles también que nos regalen un like, que es muy importante para el desarrollo de nuestro canal. Mañana nos volvemos a encontrar muy temprano para conocer otra enseñanza de la Biblia a través del versículo del día. Dios los bendiga, muchísimas gracias, que la pasen bien.